Bueno, la pregunta ¿es posible realmente insertarse en Petrocaribe y qué beneficios tendría para la población el hecho de que oficialmente, ¿no?, de gobierno a gobierno pudiese ya lograrse un entendimiento de este tipo? Hasta ahora lo que sabemos es que el presidente Mauricio Funes ha ordenado de alguna manera o le ha pedido al Ministerio de Economía estudiar la posibilidad de ingresar a Petrocaribe y gozar de los beneficios que aparentemente ya están gozando otros países que ya son parte de Petrocaribe precisamente. Nardo, ¿esto es ineludible o es importante y necesario hacerlo en este momento? O digo, para mejorar la situación económica. Mira, nosotros como FMLN, desde antes de que el gobierno asumiera el 1 de junio del 2009 y hoy seguimos creyendo de que ingresar a Petrocaribe y aún más, ingresar al ALBA es algo importantísimo, es algo de primer orden. Nosotros estamos convencidos y es un asunto práctico, es un asunto práctico. Definitivamente todos aquellos países como el nuestro, ¿no?, que no somos grandes países poderosos con petróleo, con dinero de sobra, pues hombre, tenemos que pagar una factura petrolera. Todos los países que no producimos petróleo tenemos que pagarlo. Y eso significa una fuga del capital de manera permanente. Es un chorrito que va saliendo al año. El Salvador tiene que comprar petróleo cada año en 1.500, ahora entiendo que va a llegar a 1.700 millones de dólares la factura petrolera del Salvador. ¿Qué significa entrar a Petrocaribe? Significa entonces que entrar a Petrocaribe, el gobierno salvadoreño, ¿cómo se llama?, pues hombre, puede tener beneficios. El gobierno salvadoreño pudiera hacerse un ahorro para poderlo pagar después de unos 600 millones de dólares, para decir un cálculo, un monto, para darlo, digamos, de manera redondeada. Es decir, hay un beneficio de manera inmediata que no la vas a obtener y que países como el nuestro no se ven beneficiados hasta ahora. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica están en eso. De tal manera pues que nosotros creemos que sí es importante. Pero además quiero decir otra cosa, Romeo, y nosotros hemos venido diciendo desde antes, y ayer Salvador lo planteó, que precisamente él con su gobierno buscarán incorporarse al ALBA, ¿verdad? Que es un paso que va más allá de lo que es Petrocaribe. Y ese paso es precisamente el establecimiento de incorporarse al establecimiento de un grupo de países en el que hay una alianza, digamos, una alianza productiva mucho mayor que la que se establece con el Petrocaribe. Es una cooperación mutua que se establece entre los distintos países. Yo quiero decir de que para países como el nuestro, bueno, en estos momentos Nicaragua está aprovechando el ALBA, no aprovechándose, sino aprovechando el ALBA, porque Nicaragua, al igual que se beneficia, digamos, con lo que decía yo, del elemento de Petrocaribe, del pago de la factura petrolera, además de eso, Nicaragua está produciendo, está vendiendo a Venezuela y a otros países del ALBA sus productos, el producto que Nicaragua obtiene lo va vendiendo. Es decir, prácticamente incorporarse al ALBA significa tener un mercado, tener vos un nicho, un mercado que te permite estar vendiendo tu producto,
que normalmente tenés dificultades. A varios países suramericanos. Sí. A varios países suramericanos y del Caribe, Romeo. Yo quiero decirte que, y lo digo con total conciencia aquí en tu programa, quiero decirlo, ingresar a Petrocaribe e ingresar al ALBA sería un gran alivio para la economía nacional, generaría empleo. Yo no voy a decir que resolvería el problema, pero sí generaría empleo. Quiero decirte de que, por supuesto, El Salvador, nosotros los salvadoreños y los gobernantes salvadoreños de ahora y del próximo gobierno, siempre debemos de pensar en nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos, claro, que viven en Panamá. El otro tema importante. Que ese es ¿no? el otro tema importante. La relación, digamos, con los países del norte, de alguna manera. El TPS, las relaciones con los Estados Unidos, las relaciones con los otros países. Nosotros no hablamos de volver las relaciones con Estados Unidos o con otros países relaciones contradictorias. No es soltar una cosa para agarrar otra. No es, ¿cómo se llama?, irnos para el sur y soltar el norte. Que es imposible soltarse por la relación que existe. Eso no puede ser. El Salvador necesita tener ambas relaciones. ¿Por qué? Porque solo en esa medida El Salvador podrá tener las condiciones diplomáticas, políticas, comerciales y culturales también, y eso lo tiene claro, para poder prosperar. ¿Lo tiene claro el candidato a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del FMLN? ¿De que son importantes ambas relaciones? Totalmente claro, Romeo, lo tienen claro. Salvador lo tiene totalmente claro. Él, desde su función de vicepresidente de la República, precisamente nos esclarece a nosotros esta temática al respecto de que El Salvador, para progresar, debe de fortalecer estas relaciones diplomáticas, políticas, comerciales con los Estados Unidos y otros países del norte, preocuparse siempre por nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos, fortalecer el TPS y todo este tipo de aspectos, trabajar y cumplir todos aquellos requisitos para mantenernos en este tipo de proyectos de los Estados Unidos, como son los fondos para el milenio, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo abrirse a este otro tipo de relaciones, repito, diplomáticas, políticas, comerciales y culturales también con el ALBA, con América del Sur y el Caribe. Bueno, para todo eso hay que lograr primero, o la meta principal es llegar a la presidencia de la República, ¿no? Y aquí voy con el tema de, sabemos que los partidos políticos manejan una buena cuota de votantes del electorado. Creo que el capital del FMLN anda por 800,000, un poquito más arriba, quizás casi anda a los 900. Pero la pregunta es, bueno, esto no es suficiente, ¿no? Se necesita lograr la simpatía o el visto bueno de una buena cantidad del electorado, que es como muy arisco aquí en el país, ¿no? Que está ahí pendiente de ver las propuestas, las ofertas y sobre todo, creo yo, la confianza que puedan generar los partidos políticos y el proyecto que está presentando ese partido político. En ese sentido, Medardo, ¿qué tanto ha caminado el FMLN con la fórmula presidencial que presentó el día de ayer? Mira, yo estoy convencido de que nuestra fórmula presidencial, el vicepresidente Salvador Sánchez Serén, que es nuestro candidato a la presidencia, y el alcalde de Santa Tecla, el compañero Óscar Ortiz, pues ayer que fueron aprobados, proclamados por nuestra convención, que tuvieron ese baño de pueblo, definitivamente que son la fórmula ganadora que este pueblo necesita. Nosotros
estamos convencidos que el partido en su totalidad, y voy a hablar y voy a decir, todos aquellos que somos militantes históricos del partido, los que no son históricos pero que son militantes, los afiliados, los amigos, los colaboradores, los votantes del FMLN, el millón de personas que estamos aglomerados en esta visión política de izquierda y que vemos con satisfacción los avances del actual gobierno en el campo social, fundamentalmente, estamos convencidos de que pues hay que continuar con otro gobierno para profundizar estos cambios, para que todo el país se beneficie, pero particularmente para incorporar a los sectores marginados al sistema y mejorar y generar empleo suficiente para que los sectores medios del país también se incorporen. Romeo, digo, el FMLN está presentando una fórmula presidencial exitosa, ganadora, comprometida con todo el pueblo salvadoreño, y en ese sentido nosotros estamos convencidos que los jóvenes de este país que nunca han votado verán hacia acá, hacia este lado, hacia el FMLN. Las señoras también que han sido beneficiadas por todos estos programas, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes, verán hacia acá, hacia este proyecto realista y optimista y comprometido. Y también, y voy a finalizar con eso, Romeo, creo yo que Salvador y Óscar dan la suficiente confianza, y también, por qué no decirlo, nuestro partido, el FMLN, y yo como secretario general con mucho orgullo lo digo, damos la seguridad y la confianza a los sectores productivos pequeños, micros, medianos, gente con capital y grandes también de este país, que nosotros sabemos que no comparten la posición ideológica de la cúpula, como dicen, empresarial de este país, que saben que el FMLN es un partido serio con el cual se puede trabajar y que los capitalistas de este país pueden salir beneficiados con un gobierno del FMLN, y los trabajadores también tendrán trabajo si es que nos comprometemos en un proyecto común. Vienen temas espinosos como el tema de la distribución de la riqueza. Fíjate que ayer mismo lo mencionaba el candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Serén, y decía que es importante hacer una distribución equitativa de la riqueza en el país. Y son temas que muchas veces son mal explicados o manipulados, ¿no? Pero quisiera aprovechar también el espacio para que tú nos digas eso, porque decíamos, bueno, genera confianza el candidato o los candidatos, ¿no? Puede ser un factor importante para generar confianza, pero también lo que propone el candidato es importante también. Y en ese sentido, el tema de la distribución de la riqueza ha estado siempre ahí, pero no nos queda claro a qué se refiere el FMLN cuando habla de ello precisamente, si habla de quitar para darle a otros, o cómo se entiende ese tema de la distribución de la riqueza, que es importante traerlo al debate. Sí, Romeo, es importante, por supuesto, hablar de este punto. Ayer lo decía Salvador, y lo decía precisamente porque no hay que ocultarlo, hay que decirlo. De hecho, este gobierno, y voy a decirlo, y ahora voy a ocupar mi cachucha de diputado, nosotros como diputados en la Asamblea Legislativa anterior, la que concluyó en abril de este año, aprobamos una reforma tributaria que le ha provocado al fisco, a este gobierno, Romeo, un ingreso mayor al que había antes, de aproximadamente de 400 millones de dólares, ¿verdad? Que fueron colocados, que fueron aprobados
y que estos 400 millones de dólares que son impuestos, que están ingresando a la caja, ¿para qué sirve eso? Para hacer una mejor distribución, como se dice, del ingreso, para hacer una mejor distribución. ¿Distribución cómo? Precisamente para hacer un mejor sistema de salud, para lo cual hay que contratar médicos, hay que comprar medicinas, hay que comprar equipos, hay que contratar policías, hay que comprar equipos para los policías. Es decir, es para ese tipo de gastos para lo que el Estado tiene responsabilidad. Así es como se distribuye, digamos, de una mejor manera, distribuir más equitativamente los ingresos. A eso se refiere Salvador. Claro, nosotros como FMLN estamos plenamente convencidos que no solo es poniendo impuestos como se resuelve, no es solo poniendo impuestos, Romeo, cómo vas a resolver el problema, sino que el problema se resuelve haciendo crecer la economía. El asunto consiste en que la economía nacional pase de un crecimiento promedio del 2%, pase a un 4, 5, 6% de la economía nacional, y entonces los ingresos se verán mayores para la caja del Ministerio de Hacienda. Y además hay otra cosa, Romeo, que yo quiero decir. Nuestros países vecinos, para no irnos a Europa, que ya son casos más extremos, sino nuestros países vecinos, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, tienen mayores niveles de impuestos, ¿verdad? En donde el principio de que pague más el que tiene más ingresos se aplica de una manera más contundente que aquí en nuestro país. Eso es precisamente el tema, Romero. Ok, bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, la última pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar más y los comentarios de Roxana Webb van a estar listos también. Así es que, bueno, de nuestros amigos televidentes van a estar listos, y vamos a ir con Carolina Mengíbar antes de la pausa para actualizar el tráfico vehicular. Carolina. Muy buenos días, iniciamos la actualización del tráfico vehicular con información lamentable, ya que al menos 3 muertos sería el saldo de un trágico accidente de tránsito registrado en la entrada del departamento de San Vicente. Los detalles más adelante. Ahora veamos cuál es la situación del tráfico vehicular en la Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IBW. Como ve, carga vehicular considerable sobre el carril que conduce del monumento de la Plaza Salvador del Mundo hacia el centro de San Salvador, por el momento detenido por el semáforo que está en rojo, mientras que sobre el carril contrario por el momento luce despejado. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. En este caso, bastante fluido en el carril que conecta el monumento del Hermano Lejano con la Ceiba de Guadalupe, al igual que el otro carril, como podemos observar en estos instantes. Precisamente en el empalme, en el Boulevard Diego de Holguín, se nos informa que el ministro Gerson Martínez dio a conocer de que a finales de noviembre se estaría aperturando esa importante arteria. Y en información, como les mencionaba, de este accidente de tránsito ocurrido sobre el puente Acahuapa, eso en la entrada de San Vicente. En estos momentos se desplazan 5 ambulancias de la Cruz Roja y se requieren al menos 15 socorristas, ya que se dan como resultado, les mencionaba, al menos 3 muertos y varios lesionados. Hasta el momento se desconocen las causas a través de la información que estamos recibiendo en estos momentos a través de las redes sociales. Mientras que mucha atención, ya que algunas arterias estará difícil el transitar debido a los trabajos que realizará ANDA en varias tuberías, específicamente en San Jacinto, sobre la calle México y la calle Lara, así que tome nota. Mientras que sobre la calle Agua Caliente, una ruta alterna al caos vehicular que se genera sobre el Boulevard del Ejército, luce fluido el tráfico vehicular a esta hora de la mañana. Y en la carretera Los Chorros la situación
es difícil debido a un bus varado viniendo hacia San Salvador desde el occidente del país. Con esta información nos vamos a un corte, pero no nos cambie, regresamos con mucho más.